Y la clase pasada vimos que que era una gestión de proyectos, que era un proyecto, y también vimos que existía tal cosa como el triángulo de calidad. ¿Ok? Todo un poco porque estamos evadiendo la ruta crítica y los esquemas de Gantt. Entonces, básicamente hay una... ¿Qué se llama? Si no los vamos a eliminar usando. Tenemos las 5 fases de la gestión de proyectos. Entonces, esto es de acuerdo con el PMI. Ya les había comentado que el PMI es el Project Management Institute y básicamente otorga las certificaciones de PMO, de Project Management Officer, y son las que a veces son bastante útiles para encontrar trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos uno, que es el análisis de viabilidad del proyecto. O sea, primero necesitamos saber, ¿no?, si esta cosa funciona o no. Básicamente es el primer paso, es previo a todo esto. De hecho, estaba estudiando una cosa sobre evaluación de programas públicos. Y básicamente, bueno, ahorita se los explico porque existen 3 fases también que nos ayudan a hacer que un proyecto, que una política, un programa funcione. Es muy curioso porque están hablando de lo mismo, pero le llaman de manera distinta. ¿Ok? Entonces, esto también se le llama análisis de factibilidad. Y básicamente es la primera fase y es antes de que, no saben, digamos que inicie el proyecto. Primero necesitamos, pues, ver si este proyecto es posible, ¿no? Así tal cual. Y este análisis, estudio de factibilidad, o es una cosa que se llama estudio de factibilidad. Básicamente debe incluir lo siguiente. Es como, tenemos que ver si funciona, ¿no? Sería un seguimiento proyecto en software. Más bien registro de, ¿no? Es como cómo vamos a hacer el seguimiento, tal vez. Análisis del alcance del proyecto. Básicamente qué alcance tendrá, debe tener, qué metodología se va a utilizar, quiénes deben estar involucrados. Y esto es curioso porque siempre, no sé, a veces tendemos a pensar como ingenieros solamente la parte funcional y la material, y se nos olvida que hay gente involucrada en eso. Y también tenemos que analizar eso cuando estamos haciendo un análisis de factibilidad, ¿no? ¿A quién vamos a incluir? ¿Qué mecanismos de comunicación se van a crear? Etcétera. Análisis de riesgos. Y también análisis de costos y beneficios previstos. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a hacer un proyecto, primero tenemos que hacer un análisis de factibilidad, donde hagamos un seguimiento del proyecto software empresarial. Es cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no?
hasta dónde, qué metodología, etcétera. Un análisis de riesgos y un análisis de beneficios previstos. El riesgo, pues, son las cosas negativas que pueden pasar durante el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, alguien se enferma, alguien se muere. ¿Cómo impacta esto? O sea, hasta, digamos, digamos, qué tan resiliente, vamos a usar esa palabra, sería la estructura de trabajo en caso de que algo suceda. Ok, y luego la segunda sería la planificación. Una vez que el análisis de viabilidad está bien, trabajo, pasamos a una segunda fase, que sería la planificación detallada del trabajo a realizar. Y básicamente en esta fase, pues es todas las tareas y recursos necesarios. Las herramientas que generalmente se utilizan aquí, bueno, parte de las herramientas, porque pues, sería por aquí las que generalmente ustedes les suelen enseñar, que serían los diagramas de Gantt, la ruta crítica, y hay una que se deriva de aquí, que sería cómo se administran los recursos, materiales, económicos a lo largo del proyecto, ¿no? En obras civiles, muchas veces esto se le llama el programa de obra. ¿Ok? De hecho, es una de las cosas que les piden en algunas, bueno, además de que lo necesita su cliente, también, ¿cómo se llama? También se los piden a veces para cuando piden un préstamo de construcción. Es curioso, así dice, bueno, dime cómo te voy a dar el dinero, pues así. ¿En qué te lo vas a gastar? Pues en esto, ¿ok? Básicamente porque la importancia de esto es que se debe planificar muy bien, muy bien, definir todas las acciones perfectamente bien, porque si no, podemos tener pues impactos negativos, ¿no? Que no nos alcance el dinero, que cambie el tiempo de ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer esto también se debe pues, revisar el análisis. O sea, cuando ya nos sentemos a verificar todas las actividades, cómo vamos a administrar, pues tenemos que como hacer una revisión de la fase anterior, ¿no? Revisar el análisis del alcance. Recuerden que el análisis es cómo, ¿no? Realizar estimaciones de esfuerzo, costos y recursos y definir el plan del proyecto. Y sí, básicamente yo les había hablado que existen tal cosa como los términos de referencia y generalmente la información que ya después de hacer la planificación detallada es donde se establecen ya de manera más formal los términos de referencia. ¿Okay? A veces cuando ustedes están haciendo uno de estos, lo importante es que lo que van a hacer cuadre con la intención, ¿no? O sea, voy a hacer por ejemplo, voy a construir una cisterna. Y la respuesta es, pues sí, ¿y para qué la quieres? Pues para almacenar agua. ¿Ok? Porque en algún lado nos dimos cuenta que necesitamos un almacenamiento de agua. Es ese tipo de cosas. O sea, no podemos poner cosas nada más porque se nos ocurren, sino porque tienen que ver con toda esta ejecución de proyecto. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profesora. ¿Ninguna? Ok. Vamos a borrar esto. Entonces voy a borrar aquí esta parte. Vamos a seguir con las fases.
Luego tenemos la fase 3. La ejecución del proyecto. Y básicamente, aquí es donde en sí se hace el proyecto, ¿no? Y básicamente, aquí es donde, digamos, se despliegan las capacidades, el conocimiento. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué más? Etc. Ese tipo de cosas. Y básicamente, por supuesto, como siempre, aquí también tenemos que crear un informe. ¿Ok? Y esta fase donde surgen, está bien, no está mal escrito, surgen los problemas. O sea, si empieza a pasar algo, ¿no? Que no esperábamos que impacte negativamente, es en esta fase. ¿Ok? Y básicamente lo que se hace en esta fase es, se establece un entorno de trabajo. Que sería grupos de trabajo. Grupos de trabajo. Y a veces esto es lo que ustedes no hacen y por tanto, no sé, se saltan algunas fases. Y por eso luego tienen que sacar a gente de los trabajos en equipos. Ajá. Sí. Luego asignar tareas planificadas a los recursos disponibles. Ejecutar, la siguiente sería esto. Las tareas planificadas. Y gestionar las peticiones de cambio. Esto es algo interesante. Hay algunas cosas. Hay algunos proyectos que al momento de ser ejecutados, nos percatamos de que, o ante, digamos, no siempre las cosas salen como los planeamos, ¿no? A veces el enfrentarse a la realidad implica tal vez algunos cambios en términos de recursos o de cómo se iba a ejecutar. O sea, un proyecto no es una cosa estática, ¿no? Tiene cierta dinámica que a veces implica adaptarse a otras condiciones. Y los equipos que están ejecutando las acciones, ¿no? A veces pueden pedir que, oye, es que fíjate que esto que me asignaste a hacer pueden ser como dos cosas. O no lo puedo hacer así, o ya me di cuenta, ¿no? Esa es una opción, así de las condiciones en las que estoy no me permiten ejecutarla como tal. O la otra opción es, fíjate que, que dado la experiencia y el contacto en el campo, nos dimos cuenta que sería mucho más eficiente hacerlo de esta otra manera. ¿Ok? O también son de, oye, el tiempo que me asignaste no es posible, dame más tiempo. Ese tipo de cosas. A estas, y tiene que acudir, digamos, a quien está llevando el control del proyecto y decirle, oye, necesito que me ayudes porque esto como os va, no va a salir. Y a esto se le llaman las peticiones de cambio. ¿Ok? Y básicamente, pues, hay muchas veces ese tipo de cambio de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, ahora quiero hacerlo diferente, muchas veces implica coordinación con otras áreas, ¿no? Tiene impacto en los demás. Por ejemplo, si necesitamos más tiempo, tiene un impacto. Si lo hago más rápido, tiene un impacto. Y esos son los impactos, las peticiones que tenemos que gestionar. A veces, esta petición de cambio, ¿no? Así de, oye, necesito que sea un poquito diferente, etcétera. Se necesita a veces negociar con otras áreas, con otros equipos de trabajo involucrados. Entonces, esa parte implica también negociaciones, verificar si se puede, si no se puede, si ya sé que sería mejor, pero no podemos cambiarlo porque está especificado por el cliente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, imagínense que en un proyecto relativamente pequeño, digamos, más o menos fácil, pero cuando el proyecto es gigante,
gestionar estas cosas debe ser agotador. ¿Ok? Y evidentemente para esto pues necesitamos entregar también un informe de ejecución del proyecto. ¿Okay? Lo seguimos, no lo seguimos, etcétera. Cuánto gastamos, bla, bla, bla. Y hay software que se los da así, como, bueno, por lo menos aquí están tus datos, ¿no? Ok, pues seguimos a la siguiente fase, que es seguimiento y control del trabajo. Y básicamente esta fase también es muy importante junto con la anterior, que básicamente implica es comprobar si se está cumpliendo con la planeación. Digamos que esta fase, digamos, las fases 3 y 4 son como iterativas, ¿no? O sea, se hace el proyecto, verificamos que se esté cumpliendo, seguimos adelante, verificamos que se esté cumpliendo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y la otra parte importante de esta fase es, y si se está cumpliendo con las expectativas de calidad. Entonces, es como verifico lo que está hecho, ¿no? Verifico si está hecho como tiene que estar. Y sigue adelante la siguiente. Son como fases paralelas, podríamos decirle. Ok. Digamos, es lo que harían los supervisores de obra. Y básicamente, pues, tiene que ser así porque cualquier, se ve así para que para poder, corregir, ¿no? O solucionar, pues cualquier cosa que salga, ¿no? O sea, sanar los problemas que salgan. ¿Ok? Entonces, a veces por eso necesitan que las personas que ejecutan y las personas que hacen el seguimiento y el control no sean las mismas. ¿Ok? Necesitamos que sean personas diferentes para que, pues para que no haya como conflictos, ¿no? O sea, sí va a haber conflictos porque alguien más lo tiene que revisar, pero pues si uno mismo se revisa, generalmente tiende a no ser objetivo, ¿ok? Y las actividades que se hacen en esa fase son seguimiento de las tareas e hitos planificados, la gestión de entregables, aquí también además va más control de calidad, gestión de incidencias. Es la incidencia, pues es algo que puede surgir, ¿no? O sea, estos problemas, digamos de manera elegante, les decimos incidencias, ¿ok? Por ejemplo, si no tiene la calidad suficiente, ¿qué hago? Si si no está hecho, ¿qué hago? Esa es la gestión de incidencias. Y también la generación de informes de seguimiento. ¿Ok? Entonces, estos son para, digamos, el destinatario es para los directores o jefes de proyecto. Silenciar esta parte. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? De aquí ya van a poder ir a hacer su examen del PMI. No estaría mal que alguno de ustedes lo lograra. Bien. Entonces, vamos con, voy a borrar y vamos con el siguiente.
Y la última fase, la quinta fase, es el cierre de proyecto. Y básicamente en esta última fase, pues se evalúa y verifica que todo esté como debiera antes de cerrar el proyecto, ¿no? En este caso se hace una cosa que se llama análisis de fallos. Básicamente es qué salió mal. Y básicamente esto sirve pues para dejar información para tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? Fíjense que ahorita que estoy poniendo esto, nada más sí me suena de línea 12, línea 12. Así de imagínense cómo debe haber sido el seguimiento. Pues no tan bien, ¿ok? Es para desear decisiones. ¿En qué implica las decisiones, mejores decisiones del futuro? Tienen implicaciones en costos, seguridad, etc. ¿Ok? Y y se hace como un, digamos, se puede usar una checklist. Ahí. Para ver qué salió mal y qué salió bien. ¿Ok? Bien. ¿Qué más otras cosas que se hacen? Pues es el cierre formal. Proyecto por parte de los involucrados. También se realiza una copia de seguridad. Del proyecto, o sea, hacemos copias de todo. Análisis, se hace un análisis de resultados con respecto a las estimaciones iniciales. Y hacemos la actualización de la base de conocimientos de lo aprendido. Recuerden que todo esto, digamos, cada vez que hacen un proyecto, digamos, además de los objetivos en sí, se considera que también son procesos de aprendizaje. O sea, cada vez que hacen uno, pueden aprender tal vez no del proyecto, pero sí de las condiciones. Así de cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos, cuáles son las precauciones que tienen que tener, y eso se convierte en conocimiento y experiencia. ¿Ok? ¿Alguna duda por acá? No, profesora. ¿No? Ok. Bien. ¿Qué más sería importante mencionarles por acá? Ya vimos las fases del proyecto. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es la gestión? Probablemente lo que nos quedaría sería tal vez encontrar la parte del software. Sí. Una pregunta para ustedes. ¿Sí creen que sería conveniente? Porque básicamente la evaluación sería pues a través de esta parte de sí tendría que preguntarles algo, y es como que si les hago un cuestionario, no estoy muy segura de que sería la mejor opción. Tal vez sería mejor si hacemos, aunque básicamente me van a contestar a mí lo que aprendieron en otro curso, o si hacemos aunque sea si hacemos tal vez, vemos rápido la parte de ruta crítica, para que por lo menos tenga algo con que evaluarlos en esta fase. ¿Qué dicen?
¿Podría repetirlo, profesora? Es que se me cortó un poco mi internet. Básicamente sería como, vemos, o sea, ruta crítica como ustedes tienen que verlo en otra materia. De hecho, creo que en este momento también lo están viendo. Podríamos ver ruta crítica rápido, como un repaso, y los evaluaría con eso, con algo de ruta crítica. Okay, tal vez con tantito pregunta, con 2 o 3 preguntitas sobre qué es un proyecto y demás. ¿Está bien? O sea, digamos, la parte conceptual sería un poco qué es un proyecto, bla, bla, bla. Y la parte práctica sería, pues, haga una ruta crítica. ¿Ok? ¿Está bien? Por mi parte, sí. Brandon, No sé ¿alguien los más? demás. ¿Alguien tiene algún inconveniente? Sí, estaría bien. Sí, está bien. No, profesora, todo bien. Ok, perfecto. Saben que yo creo que los dejo aquí. Tengo que ir a hacer un trámite y no quiero llegar tarde. Y me queda un poco lejos. Entonces voy a detener la grabación.